conductismo, Skinner, la conductual cognitiva de Bandura, la cognitiva Brunner y Ausubel, la constructivista Piaget, Vygotsky, Feuerstein, la humanista Rogers. Como yo les decía la otra vez, hay muchos otros autores en cada una, pero son los que yo elegí que me parece que eh, permiten entender mejor las miradas. Si uno las mira, obviamente van desde la mirada más restrictiva o muy centrada en la conducta, que es el conductismo, a una mirada que incorpora lo cognitivo, o sea, incorpora lo mental, que fue Bandura, Brunner, Ausubel, y a una mirada que le hace, que enfatiza la construcción del conocimiento, ¿ya? Que es Piaget, Vygotsky y Feuerstein. Igual todas se traslapan, porque de hecho a veces Piaget es visto como cognitivo también, Vygotsky también. Entonces, entre lo cognitivo y lo constructivista no hay muchas diferencias, ¿ya? Más bien es como el nombre. Pero todas ellas le dan mucha importancia a lo mental, todas las cognitivas y constructivistas. Y finalmente el humanismo, que es como una teoría que incorpora elementos más emocionales que las otras no habían considerado, ¿ya? Conductismo, todos sabemos, Skinner, no les voy a contar mucho de él. Lo más curioso de Skinner es que a él le preguntaban si él creía que no había mente, ¿ya? Entonces él decía, no, soy tan tonto como para creer que no hay mente, porque los seres humanos, obvio que tenemos mente, pero no quiero hacerme cargo de ella por ahora. Entonces él construyó una teoría haciendo como si no existiera la mente, ¿cierto? Que es bien loco porque era psicólogo y un psicólogo que no hable de mente es muy raro, ¿ya? Pero él quiso hacer ese intento de construir una teoría sin mente. Además, en esos años en que aparecía como importante, como el tema de la guerra, el adoctrinamiento, formar militares, habían algunos temas ahí que lo movilizaban para tratar de crear una teoría medible, como observable, como entre comillas más objetiva. Entonces creó dos grandes conceptos, que es el de refuerzo y castigo, ¿no es cierto? Que como que son la base del conductismo, eh, pensando que los refuerzos aumentan la conducta y los castigos la disminuyen, ¿ya? Pues les digo, todo esto va a quedar, ustedes lo pueden volver a mirar, porque no voy a entrar en los conceptos porque nos demoraríamos mucho. Quiero que tengan como el panorama de todas las teorías, ¿ya? Las vamos a pasar rápido. No sé por qué tienen ruido, pero en fin. Acá están los principios que de alguna manera la conducta está regida por leyes y por lo tanto la puedo medir. O sea, si yo conozco las leyes de las conductas, las puedo medir. Casi como que él ve al profesor, de hecho, como un experto en conducta, como un ingeniero en la conducta. Eso es el profesor. No lo ve como facilitador, lo ve como un experto en la conducta. ¿Ya? Y por lo tanto, si yo aprendo algo mal, es porque no me dieron los suficientes refuerzos y castigos para que yo lo aprendiera. ¿Ya? Todo se reduce a refuerzos y castigos, todo. Por lo tanto, cualquier cosa que yo aprenda tiene que ver con los refuerzos y castigos que me dieron. ¿Ya? Pero para eso hay que proponerse cosas específicas, individualizadas, porque quizás este refuerzo le sirve a estos niños, pero no a estos otros. Entonces también aquí es necesario saber muy bien cuáles son los refuerzos más mejores para qué tipo de niños, ¿ya? Y obviamente se focalizan en el aquí y ahora, porque no está indagando en el pasado de la persona, sino que le importa lo que está pasando ahí en el presente, ¿ya? Yo diría que eso es lo principal del conductismo. Y uno es divertido porque uno quiere estudiar esta teoría y al final todo lo que explica es en base a lo mismo. Acá no está dibujado, pero es la teoría de la caja negra. ¿Se acuerdan? Como esto de que entre el estímulo y la respuesta hay una caja negra, que es la mente. Y esta mente está como tapada, no se puede ver la mente. ¿Ya? Entonces, en todas las teorías vamos a tratar de definir qué es aprender. ¿Ya? Entonces les pregunto a usted, ¿qué definición usaría este autor para decir qué es aprender? Dígame usted la definición de aprendizaje que Bueno, tendría Skinner. ¿Leo? Dale. sí, se escucha, ¿no? Sí, Sería en torno, ¿cierto?, a un cambio conductual o cambio de conducta visible
que permite justamente identificar que se ha adquirido un aprendizaje. Como dice ahí, hay una modificación, ¿no? de la conducta que se establece como parte de ese aprendizaje. No, no sé si va por ahí, estoy parafraseando. Sí, sí va Entonces por yo, ahí. dice Leo, le agregaría que frente a un estímulo presenta una conducta que puede ser medible y observable. Muy bien, eso es. Es aprendemos cuando hay un cambio conductual, cuando hay una modificación conductual, asociando estímulos con respuestas, ¿cierto? De hecho, diría, así como en literal, diría que es la asociación estímulo-respuesta que lleva al cambio conductual, ¿ya? Pero es esa asociación. Igual, yo siempre cuento este ejemplo, pero cuando uno mete el dedo en el enchufe, que es el clásico ejemplo, y después el niño no lo vuelve a meter, desde Skinner no es que el niño se acuerde que le dio la corriente y que por eso no la va a meter de nuevo. Es lo que uno obviamente pensaría. ¿No? Para él no hay recuerdo, no hay memoria, solo asociación. Entonces el niño asocia el dolor o la corriente con meter el dedo en el enchufe y por eso no lo vuelve a hacer. Pero es por lo que le pasó cuando metió el dedo en el enchufe. No porque recuerde que eso pasó. Esa es la gran diferencia, de hecho, entre las teorías conductuales y cognitivas. ¿Ya? Bien, esto va a Gina, ser un... algo, profesora. Gina iba Dale, a dale. decir algo y yo también. Diga, diga. Ya. Bueno, yo no sé cómo este señor, que le encuentro mucha razón en ese aspecto focalizado con que, además que la conducta obviamente es importantísima para verificar, ¿no? El jefe técnica siempre habla de la evidencia, la evidencia, la evidencia. Si no hay evidencia, ¿ah? Ya, pero si él estaba tan adherido emocionalmente a su teoría, ¿cómo no incorporó también la emoción? Porque toda la emotividad, que es un aprendizaje también, desarrollo de la emocionalidad, no está. Y tampoco está lo cognitivo. Ahora, si tenemos un alumno que no puede dar evidencia por dificultades de lenguaje o un otro factor, y no puede manifestar una conducta a pesar de que ha aprendido, entonces me parece insuficiente. O sea, a mí me parece muy insuficiente, porque todo lo que tú dices, la emocionalidad es Claro, mente, lo está ausente. cognitivo es mente. Y entonces es muy raro hacer una teoría psicológica que no hable de mente, pero él lo hizo. Es Y fue verdad, exitoso. O sea, hasta el día, imagínense que esta teoría, ¿cuántos años tiene? Y hasta el día de hoy hablamos de Skinner. Y sí. además la usamos, porque el que vaya a trabajar, tú vas a trabajar, Roberto, en toda nuestra teoría, es súper usada en educación, súper, súper. Y Hasta el no día está de hoy hay muchos. en la parte militar, imagínense toda la No, claro, pero en los colegios que le dan. también se usa demasiado. Entonces, aunque reneguemos de ella, porque yo siempre digo que odio la teoría conductual, aunque reneguemos de ella, es muy utilizada y Es eso es por una- algo. También cuando tú lo analices, Roberto, mira ¿por qué será que la seguimos usando tanto, aunque Porque nos tiene una cargue? parte de verdad, es una verdad a medias. Y la verdad que él postula es una gran verdad, lo de la conducta. Pero le falta la otra mitad. ¿No? Y también a nivel social, po. ¿Por qué será que nuestra sociedad necesita cosas medibles? ¿Por qué necesita lo conductual? Porque algo pasa también como sociedad que buscamos esto, respuestas rápidas, ágiles, efectivas, que en ciertos casos es muy, muy útil. Por eso les digo que tienen que encontrar fortalezas y debilidades, ¿ya? Ok. Todas las teorías tienen fortalezas y debilidades, ¿vale? Bien, vamos a la siguiente. Ah, Leo, tú ibas a decir algo. Solamente complementar por lo de Skinner, el condicionamiento, y por supuesto corroborando, confirmando, ¿no es cierto?, lo que plantea, las notas, ¿no? Las notas son parte, ¿no es cierto?, de un condicionamiento, son nuestra recompensa, las décimas que Sí. los profesores, ¿no es cierto?, regalan o cambian, ¿no es cierto?, a través del trueque, ¿no es cierto?, una actividad por una décima, ¿ah? Sonríame y le doy una décima, etcétera. Entonces, permanentemente el sistema está reforzando esa idea de la recompensa, ¿no? Recompensa, castigo, etcétera. Y solapadamente seguimos constructivamente siendo conductistas.
hasta ahí llegó Sí, mi po. reflexión. O sea, la evaluación es que igual a mí me impresiona y siempre me pregunto, han pasado tantos años desde Skinner y seguimos usando los mismos sistemas de evaluación, ¿ah? Y que son, claro, como dices tú, puro refuerzo al final, o castigo también. Entonces, em, ¿qué? Por eso yo digo lo social. ¿Qué pasará que hace que no abandonemos ese sistema de evaluación? También, por eso digo, tienen que reflexionar también de eso. Las teorías surgen en un momento histórico y eso nunca hay que dejar de considerarlo. ¿Y en qué país surgen también? Surgen en Estados Unidos, surge Skinner en los años 50. Entonces también pensar eh, que ahí se construyó, pero que ahora aún, en los años que estamos ahora, se sigue usando tanto. ¿Ya? Vamos Profe, con Bandura. Bandura, solo, profe, solo para dígame. complementar un poco lo que decía el Leo, que me llama mucho la atención que a nivel de políticas en educación también se utiliza. O sea, esto no es solo para aprender desde el aula. Me llama la atención, por ejemplo, que si un colegio tiene bajos resultados SIMSET, por X periodo de tiempo son intervenidos. Si ese X periodo de tiempo aumenta, son cerrados. Entonces también ahí hay un estímulo, refuerzo em, bastante lapidario para el sistema educativo, porque no toma otras variables. Por ejemplo, si es que esos niños tienen otros colegios para poder asistir, o sea, que es menos malo en el fondo, que tengan bajo resultado en prueba estandarizado, que se queden sin colegio de estudiantes donde faltan colegios. Por ejemplo, las comunas del litoral central, donde los niños no tienen colegios, tienen que arreglárselas como sea, pero si tienen malos resultados, su colegio se cierra. Entonces, todavía, independiente de nuestras prácticas pedagógicas en el aula, también se ve en otros ámbitos del sistema educativo, que creo que lo complejiza aún más. Por eso también tienes mucha razón, que siempre pensamos en la escuela, en la teoría conductual en la escuela. Por eso es tan famosa la teoría conductual, porque la usa la televisión, se usa en todos los sistemas. Funcionamos con refuerzos y castigos en todo momento. Todos esperamos refuerzos po, en la vida, queremos refuerzos. Claro, Ajá. claro. Y queremos que no nos castiguen también. Sí, porque aún los padres, si bien no, ahora no pegan, bueno, algunos amenazan. Una amenaza implícita. Si haces Sí, pues esto, lo mismo. no te va a quedar sin esto otro. Desde la filosofía, pienso que Skinner tomó un aspecto fundamental de la condición humana, cómo actúan los individuos, cómo actúa el sujeto. Y el cambio conductual siempre se tiene que deber a algo. Uno no cambia así porque sí nomás cognitivamente, a lo mejor una personalidad más desarrollada, la autoconducta, la autodisciplina, pero la mayoría de las personas no. He dicho. Muy bien. Vamos con Bandura, ¿vale? Pero vayan guardando todas estas reflexiones para lo que hagamos mañana. Ok. Guárdenlas en el tintero, ¿vale? Porque son las cosas que ustedes van a investigar. Karen, Te iba a mencionar que comparto todo lo que decían mis compañeros, compañeras, y usted también ahí de lo que es la teoría de Skinner. Y creo que también hoy en día se sigue utilizando y yo creo que es positivo también que se utilice sobre todo de manera positiva, el refuerzo positivo creo que también nos ayuda de cierta manera, como por ejemplo los deportistas. Hoy en día seguimos viviendo lo que son los Juegos Olímpicos, los Juegos Paralímpicos y siempre es en base a un premio, a un esfuerzo premiado. Entonces también eh, ese es como un refuerzo que generalmente se utilizaba harto en educación también, como de dar premio o castigo. Entonces, en este caso sería un premio hacia el esfuerzo, un premio hacia el avanzar. sí, Y estoy de acuerdo. sí, y en educación también yo estaba muy de acuerdo con lo que planteaba Isabel respecto a los colegios y también veo que en general está asociado también a la evaluación como el CIMSE y que muchos colegios yo veo como la frase esta que colocan ahí
como colegio, no me acuerdo cómo es la palabra que le ponen ahí en básica, como que es eh, Excelencia académica. eso, gracias, excelencia académica. Entonces, para mí eso también es un refuerzo positivo que se utiliza y ahí tiene que ver con un aprendizaje social que yo creo que los va a poner en bandura, porque finalmente pasa a ser un aprendizaje social, o sea, para Chile es la educación y para la familia, aunque no tengan mucha idea de educación, viendo ese letrero que dice excelencia académica, hay muchas personas que creen que sus hijos o hijas van a ser bien formados por esta frase y porque a lo mejor se responde de la manera académica lo que es un CIMSE, pero el CIMSE sabemos que no va a reflejar todos los aprendizajes de una persona, pero sin embargo es un aprendizaje social que consideran en general acá en Chile, también por lo que muestra el ministerio, por lo que muestran los medios de comunicación. Y Súper. también, y por último, lo veía en la televisión cuando hacen los comerciales, y bueno, y todos los canales de televisión tienen su pauta, su guión, como la línea de La base ruta. que mueve, ¿ah, La Roberto? ruta. Perdón. Dale nomás. Sí, no. Ah, ya. La línea que tiene cada uno en la línea editora, que le llaman, la línea de edición que tiene en cada canal. Y por ejemplo, sabemos que, no sé, pues Chilevisión siempre va a exponer como la visión de empresarial. Por ejemplo, sabemos que TVN es el canal nacional ahí como de, de todos los chilenos, porque ese es el eslogan. Sabemos que la línea editorial eh, de Mega es como más inclusivo, entonces como que cada uno tiene también cierta tendencia que va a mostrar y va a exponer incluso en su programación cierta línea que es conductista. Es No, sí, como po. hacía Lo que una pasa es línea que así de reforzar. yo creo que lo más importante ahí es mirar el concepto de hombre que está detrás. Ya, yo creo que siempre detrás de cada teoría, por eso que les invito a eso, detrás de cada teoría hay un concepto de aprendizaje, hay un concepto de los educadores o profesores, hay un concepto de mundo y de ser humano, ¿ya? Y eso en su globalidad hace que una teoría todavía esté tan presente como esta, ¿ya? Así que véalo cada uno. Karen, te dije qué teoría te tocaba a ti para ver fortalezas y debilidades. Sí, la de Brunner. Ah, ya, súper. Sí, ya. Bueno, vamos con Bandura. Aquí una cosa interesante. Bandura era discípulo de Skinner, trabajaban juntos en los mismos años. Lo interesante de Bandura es que él no hizo lo que hizo Skinner, porque Skinner dijo, yo voy a hacer como que no existe la mente, ¿cierto? Bandura dijo, no, ya no puedo negar la mente, o sea, como que es demasiado negar la mente. Entonces él sí empieza a mirarla. Entonces esa caja negra, que era la mente que estaba como tapada, empieza como a despejarla un poquito, porque él habla de procesos cognitivos, pero algunos muy básicos, ¿ya? Él no se mete en los procesos cognitivos más complejos, ¿vale? Pero igual uno diría que fue muy interesante, porque de alguna manera él se atrevió a desperfilarse de Skinner y plantear que sí hay mente, ¿vale? Y cuando él habla de mente, está viendo especialmente temas que después les voy a mostrar como la memoria, ya como procesos cognitivos más bien básicos. Entonces, ¿qué dice este autor? Que es importante la conducta, él sigue siendo en eso bien ambientalista, igual que Skinner, importa la cognición, ahí le agrega algo, y también importa los modelos, lo que vemos alrededor nuestro. Por eso se llama teoría del aprendizaje social, ¿vale? Entonces, esto también es importante. El concepto de aprendizaje, bueno, ahí se lo estoy soplando, pero el concepto de aprendizaje cambia, porque ya no es la asociación estímulo-respuesta, que era lo que veíamos en Skinner, sino que él le mete esa palabra, es la representación interna de la asociación estímulo. Por lo tanto, hay un aspecto mental, que casi siempre es memoria, que permite que yo recuerde la asociación. No es solo la asociación,
¿ya? Entonces yo encuentro que eso es un gran aporte de Bandura, pensar que el aprendizaje tiene que ver con una representación interna, ¿ya? El ser humano puede predecir, y eso también es muy importante. El ser humano tiene expectativas. Si uno mira esas dos palabras, son cognitivas, ¿ya? O sea, imagínense, yo ya no solamente asocio, sino que puedo decir, eso lo quiero aprender porque a mi compañero le fue bien. ¿Ah? No solo porque a mí me vaya a ir bien, sino que yo lo hago porque vi en el otro que le hacía bien. Entonces yo tengo la expectativa de que voy a ser exitoso. ¿Ya? Entonces, esas dos palabritas que salen ahí ya implican que hay una mente, claramente. ¿Ya? Y de ahí viene esta idea de Bandura, que es que la manera más eficiente de aprender sería la observación. ¿Cierto? Ustedes se acuerdan, los que se acuerdan de Bandura, uno lo conoce por eso, Sí. por lo que se Y la llama imitación, aprendizaje por profesora, observación. la ¿Ya? imitación. Dale. No, que lo que recuerdo de su manual es que sí, precisamente la observación y la imitación también. Al ver modelos, Sí. ¿no es cierto? Las personas internalizan, como usted muy bien dijo, en esa representatividad interna. Y ahí le da todo el valor de la mente que Skinner no sé en qué estaba, que no lo reconoce. ¿Te parece un poco a Parménides? Parménides estableció la teoría general del ser y dijo que el ser era inmutable, era eterno, no se modificaba en nada, a pesar que Heráclito años anteriores le había dado toda la teoría del cambio y de la filosofía de los opuestos y del tiempo. No, Parménides se quedó en que la sustancia era indestructible y gracias a eso su teoría perduró 20 siglos, a pesar que Aristóteles lo complementó, hasta que llegaron los postmodernistas y dijeron, no, pues el ser cambia, es múltiple, porque el saber se diversificó. Entonces, Sí, medio, toda la razón. Como que los autores a veces se casan con una mirada, pero también hay que mirar que para Skinner lo más importante en la vida era la eficiencia. sí, Y por lo tanto, dentro de esa mirada eficiente, el conductismo era perfecto, ¿ya? Porque él quería medir. ¿Ya? Por eso también Skinner nunca quiso hablar de mente, porque la mente es mucho más difícil de medir que la conducta, ¿cierto? Leonardo. Sí, bueno, dos cositas, ¿no? Creo que de alguna forma estamos hablando de Bandura y Skinner porque no es porque fueran los únicos que hablaban sobre esto, sino porque fueron porfiados, ¿no es cierto? Y se pusieron en su vereda cada uno y eso lo hizo destacarse del resto, ¿no? Diferenciarse. Creo yo, en mi humilde opinión, Sí, a toda lo la mejor razón. Sí, estoy toda la totalmente razón. equivocado. Y lo otro es que ¿Es verdad? me llamó la atención esto Dale. de Bandura en este aprendizaje social. ¿Cómo se vincula con Vygotsky, ¿no? Que también está en el otro lado, ¿no es cierto? Detrás del muro de hierro, ¿no? Ah, y que falleció tan joven. Y yo lo que conocía, digamos, del aprendizaje social lo conocía desde Vygotsky, ¿no? Y ahora Bandura me aparece ahora hablando de aprendizaje social, me llama la atención. Sí, es una ¿Cómo buena se vincula? pregunta porque Mm. son súper distintos. O sea, Bandura le llaman el aprendizaje social, pero su visión de lo social es absolutamente distinta que la de Vygotsky, ¿ya? ¿Por qué es distinta? Porque Bandura solamente ve lo social en términos de que yo tengo modelos, o sea, yo miro a los demás. Soy parte de una sociedad en la que todos nos observamos y yo aprendo mirando, aprendo observando, pero no habla de los constructos social como constructos, o sea, no habla de las relaciones, no habla de cómo se construye lo social, de cómo aprendemos unos de otros en términos de construcción social, no solo de mirar. Entonces, para Bandura lo social tiene que ver con este aprendizaje por modelo, solo eso. Se puede ser que hay que pensar que igual las transiciones son lentas, entonces él todavía era muy conductista, ¿ya? Pero se va aproximando a lo cognitivo, pero Vygotsky, bueno, que fue mucho más antiguo, pero muy visionario, él sí se mete en lo social, ¿ya? Muy bien. Y esto quería, lo último de Bandura es que al fin y al cabo, tal como Skinner se centraba en el refuerzo y el castigo, Bandura se refiere a estos cuatro procesos: atender, retener, producir y motivar. Y si uno los mira, son dos muy conductuales y son dos cognitivos. ¿Ya? Primero, atender es un proceso cognitivo.
porque la atención, la percepción es un proceso mental, básico, pero mental. Retener es memoria. La memoria también es un proceso cognitivo, ya muy importante. Entonces ahí tendríamos los dos componentes que Skinner no consideraba. Producir es hacer las cosas, es la conducta. Por lo tanto, ese es un elemento más conductista. Y motivarse, uno podría pensar que es más cognitivo, pero él sí se está refiriendo al refuerzo y al castigo, ¿ya? O sea, él habla de una motivación extrínseca. O sea, ¿cómo me motivo yo? Cuando veo que el otro le va bien, o no lo hago cuando veo que al otro le va mal. Entonces, eso me motiva. La definición de motivación, hay miles, pero Bandura solo se está refiriendo a lo externo, ¿ya? A la motivación que viene de afuera. Entonces ahí ya vemos como el cambio de teoría, ya de una mirada que estaba centrado solo en la motivación y la producción, a una teoría que le agrega la atención y la memoria, ¿ya? Y ahí tenemos el típico monito de la imitación, ya que está ahí este niño pasándolo súper bien con Pokémon y está pegado, ¿no? Entonces, ese es su modelo, ¿ya? O sea, él observa al Pokémon, el modelo que él tiene en su cabeza es la de este monito, ¿cierto? ¿Y qué hace después? Lo imita, ¿ya? Pero es un proceso que va y viene, ¿ah? No es que sea tan lineal, ¿ya? O sea, yo observo el modelo, lo imito, pero cuando lo imito, si me refuerzan, quizás lo voy a seguir imitando, ¿ya? Si me dicen no y me castigan por haberlo imitado, cambia el circuito, ¿ya? Entonces, todo va en movimiento, ¿ya? Y acá está lo que les decía, la caja negra, que era Skinner, a una cajita que empieza como a aparecer, ¿cierto? Y que claramente con las que vamos a ver ahora, con los cognitivos, como que se hace muy nítida, ¿ya? Entonces a mí me sirve ese dibujito para entender el cambio de mirada. ¿Les quedó claro, Bandura? Hay que Sí, darle más crédito del que se le da. Se le da ya, más crédito a Skinner que a Bandura. Y Bandura tiene harto crédito. pero igual le falta. A todas les falta, pues, amigo. Es que estaba pensando en la ¿Ya? logoterapia que en la medida que comprendemos, ¿no es cierto? Aprendemos. En la Sí. comprensión es clave. Y claro, estos señores son pioneros en todas estas teorías, qué sé yo. Más adelante van a surgir otras que van a complementar. Sí, Pero pues siempre están surgiendo, menos mal. Espérenme que estoy poniendo luz porque estoy como en penumbra. Yo creo que depende del aprendizaje al que se refiera, porque Sí. como les decía, yo busqué un ejemplo de esta teoría en mi vida, así como cómo esta cuestión se aplicó en algún momento de mi vida para ser consciente de aquello también. Y creo que con otra teoría porque como les dije, viene desde un trauma, pero con otra teoría aplicada, o si yo hubiese pensado primero en la teoría y después qué hacer, no hubiese podido. O sea, tenía que actuar a partir de la observación, aprender rápidamente y afortunadamente una conducta que se replica en mi familia. ¿Se las puedo contar? por Cuéntanos, supuesto, pues. Ah, ya, sí, Por porque me favor, costó por favor. encontrarla, por favor, ya. no esperaba Resulta menos. que bueno, no sé cuántos años de haber tenido, pero en la mitad de mi vida actual, mi papá tuvo un infarto al corazón, ¿ya? Entonces, desde Maipú lo trasladaban en ambulancia a lo que era la posta central. Entonces, mi instinto fue obviamente seguir la ambulancia rápidamente pasándome los mismos rojos que se pasaba la ambulancia. Hasta que el mismo chofer de la ambulancia se baja y me dice, mira, yo llevo a una persona adentro, no quiero llevar a dos, así que no puedes pasarte los rojos. Tú tienes que llegar donde está tu papá, pero no me puedes seguir así. Ya, pues yo iba, o sea, yo lo único que quería era estar con mi papá, pues. Entonces aterricé y empecé a mirar qué hacía la gente alrededor mío cuando iba a la ambulancia. Entonces la gente le abre el camino y le da la pasada. Probablemente antes de que eso ocurriera, yo también tal vez lo hacía porque ni siquiera tengo la conciencia. Pero hoy día, frente a un estímulo de ambulancia, les juro que el primer auto que se hace hacia un lado soy yo.
Mm. Y eso, mi hijo que tiene 16 años, que le paso el auto para que maneje, para que aprenda a manejar también, le ha tocado, y si no, va manejando él, al lado mío, por supuesto, y voy manejando yo, me dice mamá, una ambulancia, al tiro, tírate para el lado. Aun cuando él no vivió esa experiencia porque todavía ni nacía. Entonces, si yo me pongo a pensar ahora, chuta, ¿podría haber aplicado otra teoría para ese minuto? No, tenía que observar, atinar y copiar, Mm. porque mi emoción sobrepasaba mi acción. Entonces, la desesperación por mi papá era más grande que computar la manejada en ese minuto. Pero bueno, Dios me dio ojos grandes para mirar para el lado, gracias a Dios. O si no, No, no pero sé. muy interesante, ¿eh? Muy interesante. Y yo te preguntaría, claro, desde mi mirada, yo tendría que decir sí, tú observaste, pero también hubo un enfermero, no sé qué era, que se bajó a hablarte, ¿cierto? ¿Cómo Mi podrías Gotti, analizar entonces. lo que él hizo? ¿Qué hizo él? Bueno, me moldeó mi conducta porque él igual me da el susto de decir, mira, llevo un paciente aquí, no quiero dos, porque para mí paran los vehículos, para ti no. Bueno, eso está súper bien. Y eso es muy skinneriano. Él moldeó tu conducta. Me O dejó en sea, él shock te, como 2 minutos. claro, te dejó en shock porque él hizo algo y él quería cambiar tu conducta. Ese era su objetivo, que tú no siguieras manejando de esa manera. Y para eso, lo que él hizo fue moldear tu conducta. La palabra moldear es esencial en el conductismo. Muy bien. Y luego, tu hijo sí que aprendió como bandura, porque tu hijo observó que tú hacías eso y registró mentalmente esa conducta tuya y eso hizo que no lo hiciera tampoco, o lo hiciera cuando viene una ambulancia. Y ahí ya tenemos a bandura. Pero también podemos aplicar las otras, porque también uno podría pensar desde la mirada más cognitiva y constructivista, que de alguna manera tú, esa experiencia, tú la computaste en la mente también, no solo conductualmente, te quedó como un registro mental. Y ese registro mental, que fue tan importante para ti, tan significativo, lo uniste a otros registros mentales. Eso diría Auswell, ¿verdad? No sé, tú igual tenías una idea de cómo era tu papá, qué pasaba si tu papá se enfermaba, etcétera, y tú uniste esta nueva experiencia con estos otros registros mentales, y por lo tanto, por eso lo hiciste también. ¿Ya? Es un ejemplo. Pero al fin y al cabo, todas las teorías se integran. Y por eso uno diría que las teorías actuales son mucho más integrativas, ¿ya? Como que pescan cosas de todas para construir una nueva mirada, ¿vale? Pero estas siguieron existiendo como las teorías clásicas que dan base a las que están ahora, de alguna manera. Pero me encantó el ejercicio que hiciste, Isabel, como decir, este aprendizaje que fue tan significativo para mí, ¿de a dónde vino o cómo lo construí? Ese ejercicio lo podríamos hacer todos porque nos ayuda mucho más a entender las teorías. ¿Leo? Sí, ahí justamente haría el énfasis en que cada conducta, el mismo hecho de lo que el testimonio que muestra Isabel, eh, lo podríamos explicar desde Bandura, lo podríamos explicar desde Goleman, lo podríamos explicar desde la visión de, y cada uno daría sustento a su teoría en base a cómo explican ese comportamiento. Eh, no es que nosotros, mi conducta, lo que haya hecho yo hace 10 años atrás o ahora, esté asociado a una teoría, sino que yo lo interpreto desde una vereda y la puedo interpretar desde otra. Yo interpretaría lo que ocurrió con el hijo, por ejemplo, de Isabel, con lo valórico, ¿no? Con lo que significa el respeto al otro, con lo que significa el respeto a la visión de su madre, ¿no? Que valoriza la vida humana, independiente de donde haya venido, ¿no es cierto?, ese condicionamiento, pero es lo valórico, ¿no? Eh, Porque yo también me hago a un lado, no porque haya vivido una experiencia traumática o compleja, de riesgo, sino que efectivamente porque yo entiendo que hay, ¿no es cierto?, una necesidad urgente para una persona y lo veo desde lo valórico, por ejemplo, ¿no? Entonces, ahí lo No, diría a lo súper. mejor desde Goleman, una cosa así, ¿no? No, pero súper bien tú mira, Leonardo. Es eso mismo, como que cada teoría hace una lectura de las experiencias de aprendizaje distinta. Entonces, no es que nuestro cerebro funcione de forma tan parcelada, ¿ah? Pero es como por un minuto pararme desde Skinner, por otro minuto desde Bandura. Es como un ejercicio de separar, pero no es fácil porque nuestra mente está todo integrado, menos mal, en realidad.
Ya, vamos con el cognitivismo, que vamos a alcanzar a verlo hoy día. La otra no importa, las dejamos para mañana. Brunner. Brunner es un autor también, a mí me encanta Brunner, le tengo cariño a Brunner. Porque además Brunner partió siendo cognitivo. ¿Han escuchado a Brunner, no? Sí, Sí, sí. Brunner lo interesante que tiene también es de Estados Unidos, ya también es de los mismos años de Skinner, Bandura, son todos bien parecidos en sus años, en que escribieron su teoría, y todos son de Estados Unidos hasta que llegamos a Piaget, que no es de Estados Unidos. Y Brunner primero estuvo toda esta teoría más cognitiva y después leyó a Vygotsky. Cuando leyó a Vygotsky como que se cambió de bando, ¿ya? Entonces se hizo muy vygotskiano después, ¿ya? Al final de su vida. Entonces pasó por los dos momentos. Ahora voy a hablar del momento más cognitivo de Brunner, ¿ya? Él escribió un artículo que fue muy famoso, para que ustedes vean que a veces uno puede crear un artículo que cambia las miradas, que se llamó El acto de descubrir, y de ahí en adelante como que mucha gente empezó como a pensar que aprender era un descubrimiento, ¿ya? Y que el aprendizaje significativo siempre era por descubrimiento. Y desde ahí él construyó esta mirada. Cuando uno habla de descubrimiento, ustedes se dan cuenta, uno obviamente habla de elementos cognitivos, porque el descubrir significa mirar la realidad, darme cuenta de algo nuevo, tomar conciencia, sorprenderme, asombrarme, y todo eso son procesos mentales. Algo importante sí es que él no habla de procesos emocionales. Y hoy en día quizás pensaríamos que también el descubrir tiene elementos emocionales. Estos son autores cognitivos, por lo tanto, ven este proceso solo como un elemento cognitivo. Ya, eso tengámoslo en mente. Y hay una palabra bonita que es esta de insight, que bueno, en psicología nos encanta. ¿Han escuchado esa palabra, no? ¿Qué es insight? sí, un destello, sí, Ujú. como bajar el interruptor de la luz y se hizo la luz. Es decir, es algo heurístico, un descubrimiento así repentino, así que te aclara toda la idea. Muy bien, Es, eso es como es. incorporar un nuevo aprendizaje, ¿no? Es como incorporar, pero también como como destello. Me gustó esa imagen, porque bueno, Gracias este por autor va a hablar de que uno incorpora, pero de maneras distintas. Y para él, cuando este como destello, como este darte cuenta, para él, ahí es significativo, como que se te abre la mente, claro. ¿Ya? Obviamente, para este autor, el estudiante es muy activo en el proceso, porque el que hace el descubrimiento no es el profesor, es el niño, el joven, el adulto. Él hace el descubrimiento. No, recordemos eso, para Skinner, los estudiantes eran totalmente pasivos, dependían de los refuerzos y castigos. En cambio, aquí estas teorías le dan mucha importancia al que aprende, ¿ya? Y em, de ahí nace esta idea como de que el niño es un pensador crítico y esta consigna que es muy importante en Brunner de que la enseñanza expositiva es autoritaria. Él era un enemigo total de la enseñanza expositiva, ¿ya? O sea, lo que estoy haciendo yo ahora de explicar la teoría, ni una significancia tendría para mí, ¿vale? Porque él creía que la única manera de aprender significativamente era explorando, mucho material didáctico, mucho como mirar, observar, pero no escuchar solamente, ¿ya? Como que él decía que no bastaba con escuchar solamente. Y era tan como defensor de esto que al final él fue parte del Ministerio de Educación de Estados Unidos, fue ministro, no sé cómo se llama ya, pero como esa figura, y secretario de generó Estado. algunos cambios interesantes, pero después lo sacaron del cargo, como siempre, cuando alguien quiere proponer algo distinto terminan como sacándolo. Y la crítica que se le hacía era que esto es muy aplicable en educación preescolar básica, pero en media no es aplicable. Esa era la crítica que se le hacía a Brunner. ¿Por qué? Porque pareciera que cuando hay que enseñar cosas muy complejas, igual a veces hay que enseñar exponiendo un poco, ¿ya? No todo se descubre como solamente con la exploración. Esa es la crítica que se le hacía a Brunner. Y Brunner dijo que realmente todo lo que aprendemos significativamente tiene que ser descubriendo, ¿ya? Y después llega Ausubel, que es el autor que vamos a ver después, que rompe un poquito esa idea, ¿ya? No sé si a ustedes les pasa, pero no es tan fácil recordar experiencias en las que uno realmente haya tenido este destello, ¿ya? La mayoría de las veces aprendemos harto escuchando, ¿ya? Porque la educación que hemos tenido es de mucho escuchar, ¿ya?
pero es bonito ver a un autor que le dé tanta importancia al descubrimiento. Porque no sé si a ustedes les pasa, pero yo creo que los grandes aprendizajes de la vida son por descubrimiento, de verdad que sí, cuando uno descubre algo. Igual leyendo, por ejemplo, yo igual puedo descubrir cosas. O sea, cuando uno lee algo que le llama mucho la atención y tiene estos como alcachofazos, eso es descubrir, ¿ya? Pues Me mañana gustó vamos la a ver palabra. ejemplos Ah, cuando eso es algunos de los fácil. compañeros presenten. Pero es una teoría muy interesante. Lo último es importante, el descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. Uno puede aprender cosas no por descubrimiento, pero las olvida, las olvida. Las que son por descubrimiento en general permanecen, ¿no? ¿Ya? Eso es importante en Brunner. Dígame, Leo. Sí, una pregunta. Aquí entraría eso del descubrimiento asegura la conservación del recuerdo. Entraría esto de, por ejemplo, el hacer consciente o hacerme consciente de algo que hice. Por ejemplo, en psicopedagogía usamos mucho la pregunta, ¿no? Para que el estudiante reconozca que hizo algo eh, sin querer queriendo a veces, pero que justamente lo lleva a aprender algo nuevo. Por ejemplo, utilizar, ¿no es cierto?, una técnica o mostrar, ¿no es cierto?, digo, una técnica de aprendizaje o de técnica de estudio eh, que le sirve para aprender algo, ¿no? ¿Podría relacionarse con eso también, esto del descubrimiento según Brunner? Sí, porque es tomar conciencia. El insight también es eso. Es como ese alcachofazo, como que tú habías funcionado en la vida y de repente, algo se hace significativo. Ahí en ese momento estás aprendiendo, antes no habías aprendido. Esa es como la radical de la teoría de Brunner. Lo radical es eso, que de alguna manera es en el momento en que tú te pegas el alcachofazo cuando uno dice aprendí. Pero hay muchas experiencias en la vida que no constituyeron ese tipo de aprendizaje. Quinter, Profe, una consulta. Acá, ¿cuál sería el rol del docente, del guía, del maestro? súper, buena pregunta. ¿Cuál sería? Díganme ustedes. Tomarse un cafecito. ¿Cuál sería el rol de los profes? Facilitar ese descubrimiento, precisamente, llevar al alumno para que su actividad sea heurística, es decir, un descubrimiento, lo que decían los griegos, un desvelamiento de la verdad, así se aparece y es evidente. Para mí ese es el famoso alcachofazo, profesora, me impresionó con su término. Quedó golpeado, Roberto. No, como profesor de... Sí, po, el facilitador. De hecho, el profesor se le llama así, es un facilitador. Igual es interesante porque claramente le da más papel protagónico al estudiante que al profesor, en esta teoría. El gran protagonista siempre es el estudiante, pero igual él habla de esto que les voy a mostrar ahora, em, que es como la didáctica de Brunner, que él dice, bueno, hay una parte que es del estudiante, que es la predisposición a aprender, yo necesito querer aprender, pero la estructura y forma del conocimiento la hace el educador. O sea, el educador igual toma decisiones. Por ejemplo, si va a trabajar con material didáctico, ¿cómo lo va a estructurar? ¿Cuál va a usar? ¿Cuál tiene más poder? Es poder, me refiero a poder en el aprendizaje. Igual hay decisiones que las toma el educador, ¿ya? Eh, pero al final, si yo no quiero aprender nada, no lo hago nomás, porque el profesor me dé los materiales más lindos de la vida. Si estoy cansado y estoy como en otra, igual no lo hago, ¿ya? Y esto también lo hace el profesor. Por ejemplo, el profesor decide qué material mostrar primero, cuál después, y también el uso del refuerzo, pero la gran diferencia con Bandura es que la motivación y el refuerzo en Bandura era extrínseco, era desde fuera. Brunner le da más importancia a lo intrínseco, o sea, que yo me automotive, ¿ya? Pero eso también depende del profesor. Aquí hay un ejemplo que a mí me encanta, que es como cuando uno ve a un niñito pequeño jugando, a uno le dan ganas de decirle muy, muy bien, qué bonito lo que está jugando. Y lo que dice Bruno es que a veces no, porque es mejor que el niño viva su proceso. Y si yo le digo muy bien, como que se detiene, lo deja incompleto. Y es porque mi refuerzo no fue en el momento adecuado, no fue en la condición que el estudiante estaba, no fue quizás la mejor forma. Entonces también hay que visualizar desde los facilitadores cuándo y cómo entregarlo.
Y él siempre le va a dar importancia como a que fluya el aprendizaje. ¿Ah? No necesitamos tantos refuerzos en la vida, digamos, para hacer las cosas, ¿ya? Porque existe la automotivación también. ¿Mm? Claro. Eso. Y yo diría que eso es lo principal de Brunner, ¿ya? Hay hartos ejemplos. En Estados Unidos están estas como salas temáticas, ¿las han visto en las películas? Como que está la sala de ciencias, la de matemáticas. Los Eso es muy de rincones. Brunner. Eso es muy de Brunner, porque él creía que la sala tenía que ser un espacio adecuado a esa asignatura. Eh, bueno, en educación preescolar se usa harto también a Brunner. Los Profesora, rincones. Los Rincones. rincones, exacto. ¿Se profesora, acuerdan de los rincones? Sí, dígale. en este caso ya Brunner podríamos decir que ya está incorporando como la parte emocional, sobre todo Mm. cuando habla de reconocimiento del recuerdo, porque en lo que es memoria en general, tanto por emoción agradable o desagradable, ahí se va a generar el recuerdo. Quizás no lo hizo consciente, pero sí se podría incorporar, ya él vislumbró algo de la emoción, aunque quizás no le evidenció en ese momento. Sí, toda la razón. Yo creo que, claro, como él se quiso quedar en esta mirada cognitiva, no le dio importancia a esas variables, pero por eso yo decía, cuando uno descubre, hay muchos elementos emocionales, muchos. ¿No? Eh, o sea, la palabra misma descubrimiento es algo como que implica estar ahí en el presente, mirar, explorar. La exploración también es emocional, etcétera. Por eso es que hoy día hay que integrar las teorías, pero en ese momento no lo vio. ¿Ya? Y de hecho, si ustedes se fijan, acá todavía no habla mucho de lo social, ¿ya? Habla de algo mucho más interno. Es mi descubrimiento, es mi alcachofazo. Cuando lea Vygotsky después, él ya va a hablar de una relación con un otro que me colabora en este proceso. Acá todavía está hablando mucho desde lo individual, ¿ya? Bueno, y lo último de hoy, ya obviamente no hice la actividad en grupo porque, o sea, porque es súper tarde, se me fue la hora, no importa. Em, Quiero terminar hoy día con este autor, ¿ya? Así que la última energía, Ausubel. Ausubel era muy amigo de Brunner, ambos como que conversaban harto, dialogaban, hacían cosas juntos, y es interesante porque Ausubel, como que cuando en estas conversaciones con Brunner, como que en lo que divergieron es que él cree que sí uno puede aprender significativamente escuchando, ¿ya? O sea, él no va a decir que la enseñanza expositiva es siempre autoritaria. Va a decir que depende, ¿ya? No es que él crea que la enseñanza expositiva no es autoritaria, puede serlo como no, ¿ya? Después les voy a dar ejemplos. Pero él valora mucho el aprendizaje por descubrimiento, no es que él diga, no, creo que el aprendizaje por descubrimiento no es válido, no, él dice, el mejor aprendizaje es por descubrimiento. O sea, le enfatiza eso que decía Brunner, que cuando aprendemos algo significativo, muchas veces es por descubrimiento, ¿ya? Pero él diferencia estas dos cosas, el aprendizaje repetitivo y el aprendizaje significativo. Entonces, ¿qué va a decir él? Que cuando memorizamos algo, solo lo memorizamos, no es significativo. Eh, Aunque sea por descubrimiento. O sea, imagínate que está jugando un niño y se acuerda de la pieza 1, 2, 3. Después no lo va a poder armar de nuevo, aunque tuviera ya el juego didáctico, porque no descubrió nada, simplemente repitió pasos, ¿ya? Y ahí no es significativo. En cambio, su definición de aprendizaje significativo implica otra cosa, implica lo que dice abajito, que dice, es una relación sustancial entre la nueva información y aquella presente en la estructura cognitiva. Es cuando yo tengo estos mapitas en la mente, yo me imagino así, ¿ah? Yo me imagino puros árboles en mi mente llenos de ideas, conceptos, miles de cosas. Y en algún minuto de la vida, cuando aprendo algo nuevo, lo relaciono con lo que ya tengo en mi cabecita. En ese momento que se hace significativo. Pero tanto si una persona me habla en una conferencia, por ejemplo, hay un expositor, y justo lo que dice el expositor me hace sentido con otra cosa que yo había estado leyendo o que yo había aprendido. Cuando hago esa conexión, fue un aprendizaje significativo. Aunque solamente me estaban hablando, no hubo un descubrimiento. Lo que hubo fue una asociación con lo nuevo y lo viejo. Dime, Leonardo.
Sí, yo lo entiendo desde la perspectiva justamente, bueno, lo que usted plantea, y donde el estudiante o el aprendiz le atribuye un significado a ese conocimiento nuevo, uniéndolo con el conocimiento anterior o antiguo o lo que uno ya tiene adquirido. Por eso se le llama aprendizaje significativo, porque le atribuyo un significado, que yo le atribuyo ese significado. ¿Tal es lo Sí, correcto? muy bien. Es como yo siempre digo esto, ¿les hace sentido? Cuando yo digo a los estudiantes, que les digo mucho, en España, es curioso, pero en España mi profe de tesis, el que me esperó como 10 años, decía siempre eso. Cuando quería que nosotros aprendiéramos algo y que era como algo importante, siempre nos decía eso. ¿Y les hace sentido? Y me quedó. Y yo le digo siempre a mis estudiantes lo mismo. O sea, en ese minuto fue significativo que él dijera eso. ¿Por qué? Porque lo relacioné con otras cosas de mi vida que hizo que esa palabrita, que es le hace sentido, yo la adquiriera y la use hoy con mis estudiantes. ¿Ya? Es tan fuerte como eso, como que nunca se me olvidó. ¿Ya? Y es una palabra, simplemente. ¿Ya? Entonces yo le encuentro Profesora, razón a esto a Ausubel. ¿Ah? Dale. profesora, sí, eh, totalmente de acuerdo. Salvo en un aspecto. Yo soy defensor de la memoria, porque el aprendizaje significativo permite reforzar la memoria. Yo a mi edad, ¿por qué recuerdo tantas cosas, tantos conocimientos aprendidos y enseñados? Es precisamente porque todo eso enseñanza eh, tienen un significado, adquirieron un significado para mí, y por eso es que las recuerdo con mayor facilidad. Si no lo hubiese tenido, seguramente se me habría olvidado. Y muchas personas valoran el hecho que yo recuerde tantos conocimientos. Es decir, que la memoria indudablemente que tiene un valor también, junto al aprendizaje significativo. Es que yo creo que lo que te iba a decir un poquito es que Ausubel te respondería que no es que no le dé valor a la memoria, le da mucho valor a la memoria. A lo que no le da valor es a lo repetitivo, porque la Eso, memoria se va instalando llena de estos arbolitos conceptuales. Cuando en tu memoria no hay árboles conceptuales, ahí tú lo olvidas. Pero claro. cuando las ideas se pueden conectar unas con otras, esas son las que tú recuerdas. No sé si me Ya. entiendes, pero de hecho él Sí, habla eso, dice, cuando hay ideas sueltas, estas ideas que uno aprendió de memoria, que quedan como ideas sueltas, ahí es cuando no hay aprendizaje significativo. Pero cuando logro vincularlas, ahí lo hay. Entonces, a mí me hace mucho sentido esta idea como de que uno, cuando está en el colegio, se aprende de memoria, no sé, por la tabla periódica. No sé si ustedes acuerdan de la tabla periódica. Yo tenía una sí. profesora horrorosa que nos hacía ¿Cómo aprendernos de olvidarla? memoria y iba fila por fila. Iba fila por fila y nos iba preguntando la tabla periódica. Entonces era pura repetición, yo me la aprendí de memoria, me fue súper bien, me saqué puros 7, pero hoy no me acuerdo de nada. O sea, cuando hacen esos crucigramas en que uno le preguntan agua, no sé qué, y no sé qué, nunca. Porque definitivamente H2O. no lo olvidé porque fue pura memoria, pero memoria repetitiva. No me acuerdo de nada. Pero en cambio hay cosas de años muy atrás que, claro, las vinculé con algo y ahí como que las recuerdo. Pero la memoria sí existe, no hay que negarla nunca. Ya, yo estoy de acuerdo con eso, Roberto. Iba a decir algo, Karen. Yo lo que iba a mencionar que cuando usted dijo como las ideas que se van uniendo, me acordé de la teoría de los mapas mentales que habla Tony Buzan, eh, que habló de esto en el año 74. Pero nosotros en educación parvularia igual lo utilizamos porque los mapas mentales, por ejemplo, que tiene que ver con los aprendizajes significativos que tienen los niños. Voy a dar como un ejemplo ahí. Por ejemplo, uno le pone una imagen de animales y uno les pregunta ¿qué es lo que te refleja este animal? O sea, ¿qué es lo que te recuerda? Y ellos a veces te pueden decir, son mamíferos o son omnívoros. Entonces hay un círculo que uno hace hacia el lado y coloca los mamíferos y los omnívoros. Después uno le puede preguntar ya, los mamíferos, ¿qué mamífero recuerdas? La jirafa. Y después, no sé, pues ellos te pueden decir, recuerdo que la jirafa la vi en el zoológico. Ya, entonces ahí uno va uniendo zoológico. O sea, al final como decía la profesora, el cerebro es como un árbol con dendritas
Y los mapas mentales reflejan esto. De hecho, si uno googlea mapa mental, ahí hay muchos ejemplos y los niños y niñas, incluso en educación parvularia o educación inicial, son capaces de realizar dibujos e interpretar como el aprendizaje significativo en cómo lo tienen ordenado ellos en su mente. Y yo también creo la misma teoría que usted, profesora. Yo creo que uno va armando y va juntando Mm. este aprendizaje con este otro, después más este otro, que tenemos ahí todo un árbol en nuestro cerebro. Eso. Sí, y de hecho esa idea que tú dices, Karen, viene de Ausberg. Ausberg es como el padre de los mapas mentales, de los mapas conceptuales, Novak el árbol conceptual. Todo eso viene de Ausberg. O sea, Ausberg es súper usado en educación, ¿ya? De hecho, cuando uno forma profesores, yo también formo profesores, a ellos como que les hace mucho sentido porque tiene que ver con cómo estructuramos las clases. Esto es típico que uno le piden que ponga el objetivo de la clase en el pizarrón o que uno ponga las ideas claves de la clase anterior. Todos lo hacemos cuando hacemos clase en cualquier nivel. No, y eso es de Ausberg, ya como esa estructuración que uno hace para que los estudiantes unan ideas. No sé si a usted le ha pasado, pero todos hemos tenido alguna vez un profesor que empezaba hablando de A y terminaba hablando de Z. O sea, se iba de una idea a otra cada rato. Y a uno se le armaba una majamama en la cabeza. Como que después no sabías cómo, de qué había hablado realmente, porque eran tantas ideas sueltas que algunas eran muy interesantes, pero me quedaban muy desordenadas. O esas veces que uno anota las ideas en el cuaderno y al final uno lee lo que escribió y no entiende nada, porque el profesor fue tan disperso que yo escribía lo que decía, pero no lograba hilar las ideas, organizar las ideas, integrar las ideas, ¿ya? Y por eso uno hace estos ejercicios de recordemos la clase anterior y todo eso. ¿Le hace Yo sentido? Yo creo que eso también va muy de la mano con los ejemplos que se utilizan en la sala de clases. Si está muy alejada de las experiencias de los niños, por ejemplo, en el caso de Karen, si es que no nos acercamos a los intereses o a lo que simplemente está de moda para tomarnos desde ahí y generar un enlace, un engranaje entre lo que queremos ver y donde ellos están situados porque no es fácil, o sea, claro, yo con mis hijos más o menos me voy actualizando, pero hay situaciones que uno ya se empieza a perder un poco de cómo llegar con tanta facilidad a cierto grupo. Y yo Sí, creo estoy que de es acuerdo. fundamental en eso, poder enganchar nosotros con la realidad de hoy, nos guste o no nos guste, o la música de hoy o lo que sea de hoy. Yo he visto videos de profesores cantando tablas de Mm. multiplicar y lo hacen estupendo y todos los niños prendidísimos y que cercano y con ritmos asociados a canciones súper actuales que tal vez para nosotros son más lejanas ya. Entonces yo creo que es fundamental para aplicar a Usubel el mantenernos nosotros en contacto con la realidad del grupo en que nos estamos desempeñando. Claro, porque lo nuevo va cambiando. En mi mente tengo todo lo viejo, todo lo que ya aprendí. No con el concepto malo de viejo, sino que es bueno que tengamos todo este aparato mental lleno de ideas a lo largo de la vida. ¿Y por qué de alguna manera voy uniendo lo nuevo siempre a eso? ¿Ah? Yo siempre me imagino, porque por eso me imagino los árboles, porque me imagino cuando un niño es pequeñito, tiene menos árboles, ¿ya? De qué agarrarse, y lo está como recién construyendo. ¿Ah? En cambio, los adultos tenemos como ya una cuestión gigantesca en nuestra cabeza, pero el tema es que a veces somos menos curiosos que el niño, porque tenemos tantas cosas en nuestra cabeza que no nos asombra tanto. En cambio, el niño, como está recién formando sus mapas, como que cualquier cosa como que le asombra y la puede relacionar. Y después la relaciona. No sé si le sirve la figura, digamos. ¿Ya? Ya. Entonces, vamos a dejar de compartir un segundito. Alcanzamos entonces a ver estos cuatro autores. ¿Les sirvió verlos o recordarlos? Mucho, Sí, mucho, ¿Sí? mucho. Me hace Lo mucho que yo Inter, sentido. ¿tú no las había habías visto, visto? ¿Te quedaron profesora, claros? Sí, 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 profe. De hecho, como que hace harto sentido con lo que he ido descubriendo, de hecho, en el mismo programa. Entonces, como que me está haciendo toda una estructura mental con respecto a cada uno de ellos. Así que, no, y súper, súper preciso los datos que fue dando, además, en el resumen de cada uno, profe. Así que me quedó súper claro. Súper.
¿Qué más no había visto esas teorías? ¿Tú, Me Moisés, las pregunto, habías visto? profesora, Sí, lo que me pregunto es dime, Roberto. cómo es posible que una verdad tan grande y poderosa como lo que usted nos acaba de enseñar del integrar, ¿no es cierto?, todos estos modelos de aprendizaje, nuestro Sistema Nacional de Educación y de todo el planeta todavía sigan con el asignaturismo, donde entra un profesor, se va, después entra otro, se va, entra otro, se va. ¿Y quién cohesiona? ¿Quién enlaza? ¿Quién integra? ¿Cómo no pueden haber personas inteligentes en un país que dirijan la educación que no cambien este absurdo? Si son niños, son jóvenes, ¿cómo van a poder cohesionar todo esto y al final salen como salen? Pero toda esa cohesión no existe. No existe. El No, no existe. asincretismo es un gran avance en la humanidad. Lo hizo Aristóteles con el trivium, el quadrivium, no, eso lo hizo Cicerón. Pero parcelar el conocimiento, excelente, los campos. Y nosotros lo aplicamos tan mal. Sí, toda la razón. Parcelamos todo. Es verdad, la educación es tremendamente parcelada, estoy súper de acuerdo. Y Brunner intentó eso cuando estaba de ministro en Estados Unidos. Intentó eso de crear las salas temáticas, pero también crear integración entre los temas. No es que estuvieran todos aparte. Y por eso fue tan castigado también en su país. ¿Ya? Entonces, claro, estamos en un sistema educativo de 1.500 millones de años que no se ha modificado en lo profundo, la verdad. Después, cuando la próxima semana veamos el constructivismo, nos vamos a dar cuenta que toda la reforma educativa fue pensada desde el constructivismo, pero si vemos la educación hoy, a la de los 90, que fue la constructivista, no se aplicaba mucho. Entonces, igual hay una deuda con la educación súper fuerte, ¿ya? Eso. Entonces, les voy a contar un poco lo que vamos a hacer mañana, que ahí nos vamos a ver, podemos vernos los ojos, podemos interactuar y todas esas cosas que a mí me gustan. Voy a partir mañana viendo a Piaget, Vygotsky y Rogers, que son los que nos faltan, y luego voy a hacer el ejercicio de que les voy a dar un ratito, para que no busquen ahora, insisto en la salud mental. Les voy a dar media horita mañana para que cada uno lea un poquito del autor que le tocó y establezca como una hojita con las fortalezas y debilidades. Y luego vamos a ir al otro tema después del cafecito, que es como la psicología educativa, qué es lo que estudia, etc. ¿Ya? ¿Les parece? ¿Sí? Sí, mucho. Muy bien. ¿Y el Nos vemos trabajo, mañana. para cuándo va a quedar, profesora? El trabajo escrito queda En No, enero. todo se entrega no este fin de semana, el siguiente fin de semana. Ah, ya. Y el martes para corregirlo y todo eso. El borrador. Sí, Ya. exacto. El borrador el martes. Sí, Ok. ya, pues que les vaya muy bien, que tengan No, buena noche, que duerman bien. un Hasta abrazo mañana, a que todos. estén bien. Nos vemos mañana. Abrazos, Chao, cuídense, chao. Abrazo. Chao. Chao, chao, nos vemos. Chao, nos Chao. vemos. estén bien.